Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta celebración. Este día desde la Parroquia Panamericana, perteneciente a la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, en la ciudad de Polvorines, que se encuentra en la zona norte del conurbano bonaerense, en Amba, a 35 kilómetros del noroeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Queremos hoy juntos celebrar como una iglesia toda, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo hacemos así porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Amén. Dios, entre tus manos quiero yo habitar. Sé que me proteges y allí estás. Te busco, te espero, me quieres hablar. Sana mi alma, cerca mío está. Dios, dador de vida, vida me darás. Tú eres quien al mundo hace andar. Dios, dador de vida, vida me darás. Mientras viva yo te he de cantar. Cerca de tus manos mi vida está. No se rinde ante la oscuridad. Borras mis pecados, me hablas de perdón. Tu amor es la reconciliación. Dios, dador de vida, vida me darás. Tú eres quien al mundo hace andar. Dios, dador de vida, vida me darás. Mientras viva yo te he de cantar. Amado Dios, nos presentamos hoy ante ti, con nuestros temores, dudas e inseguridades, pero también confiando en tu amor, en ese amor que recibimos por tu inmensa misericordia. Pedimos, Señor, que tu palabra nos fortalezca, para que pongamos al servicio de tu reino, de nuestros hermanos y hermanas, los talentos, los dones, todos aquellos bienes que tú nos has encomendado para poder multiplicar en tu reino la justicia y el amor en nuestras realidades. Amén. Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.
Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas, y yo con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2.000 monedas, y yo con ella he ganado otras 2.000. Aquí tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. El texto que tenemos para este día nos habla sobre el miedo. El miedo de las comunidades cristianas de poner al servicio del reino de Dios los dones, los talentos, todo aquello que Dios nos ha dado y encomendado. Una simple pregunta que surge y nos podríamos hacer es si el miedo es bueno o malo. Y la respuesta es que hay miedos y miedos. Hay miedos que son necesarios. Por ejemplo, el miedo relacionado y vinculado al ser cuidadoso y responsable, como lo hemos sido en este tiempo de pandemia. O el miedo de estar atentos frente a una nueva situación. El miedo que nos lleva a no subestimar y prepararnos frente a una problemática o desafío por el cual podemos estar atravesando. Una vez escuché que un artista decía que a él antes de los espectáculos, de las funciones, le gustaba tener un poco de miedo, porque ese miedo lo hacía estar activo, preparado, alerta. Esa adrenalina a él le decía que no se le había convertido en rutina, que seguía estando la pasión en él. Esos miedos, podríamos decir, que son en cierta forma necesarios y positivos. Pero hay un miedo del cual nos habla la Biblia y este texto, que es el miedo contrario al amor, el miedo que paraliza, el miedo de esconderse y no poner al servicio del reino de Dios todos aquellos dones y riquezas que Él nos ha encomendado. Nuestras realidades tan cambiantes y dinámicas implican tiempos de incertezas para nuestras comunidades. Y eso nos da miedo, y ahí aparecen los dilemas. Por un lado, el miedo que paraliza, que nos lleva consciente o inconscientemente a quedarnos donde estamos, que nos da una falsa seguridad.
Por otro lado, en el dilema tenemos jugarnos por la solidaridad y el amor. Y quería contar, para ilustrar con un ejemplo, la historia de esta parroquia panamericana, que se conformó con la llegada en la década de los 60 y 70 de muchas familias migrantes, venidas de varias provincias del interior, en su gran mayoría de Entre Ríos, familias que buscaban trabajo, oportunidades, y que la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires acompañó y salió a su encuentro. Se empezaron a reunir en casas de familia, luego en un garage, hasta que pudieron hacer, a mediados de los años 70, el centro parroquial y este templo. Esta historia podría terminar ahí, pero un día, familias del barrio, de la misma parroquia, especialmente mujeres que tenían que salir a trabajar, necesitaban de un lugar donde sus hijos sean cuidados durante la jornada laboral. Ahí otra vez el dilema. La respuesta desde el miedo hubiera sido: no hay lugar, es un riesgo. Si le pasa algo a alguien, no sabemos ni entendemos de educación, de cuidado de niños. La respuesta frente a este dilema fue desde el amor. Se abrió el templo. El templo funcionó como jardín. Aquí, en este lugar, muchos niños y niñas fueron cuidados. Hoy, 40 años después, exalumnos recuerdan que venían al jardín, a este templo, y se acuerdan de su maestra Elisa Storr, quien los cuidaba. Luego se consiguió una casilla, y luego de varios años y años, con esfuerzo, sacrificio y ayuda, se fue edificando y construyendo hasta llegar a nuestro Instituto Evangélico Luis Siegel, donde hoy tenemos 1.200 alumnos. Un grupo de migrantes venidos del campo que trabajaban en fábricas, amas de casas, empleados, acompañados por la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, acompañados por el coraje de sus pastores, pusieron sus talentos, invirtieron en el reino de Dios. Habrán sido 100 familias, habrán sido 100 personas. Hoy vemos cómo en el Instituto Evangélico Luis Siegel hay más de 1.000 familias. Esta historia no es un hecho aislado, solo de la parroquia panamericana. No es algo extraño a nuestra iglesia, sino todo lo contrario. Es una historia entre muchas otras historias y realidades, como así también testimonios que encontramos en congregaciones, donde hermanos y hermanas no escondieron sus talentos y abrieron su corazón frente a las necesidades de otros. Talentos multiplicados en hogares de ancianos, jardines, centros de días, hospitales, sanatorios. Talentos multiplicados en un sinfín de acciones solidarias. Siempre nuestras comunidades, nuestras congregaciones, han puesto al servicio del reino de Dios esa moneda de una misma cara, que es la misión y la diaconía. Nuestras congregaciones han puesto al servicio del reino de Dios esa moneda de una misma cara, que es la misión y el servicio solidario frente a la necesidad del prójimo. Esos talentos
se han multiplicado en amor. Estoy hablando de fe, estoy hablando de compromiso, estoy hablando de evangelio, de solidaridad, de compartir, no de éxito económico. Eso es otro tema. Estas historias y realidades, pero principalmente testimonios de fe y vidas comprometidas, vidas ofrendadas que se multiplicaron en servicio a otros, nos deben guiar en los momentos de temor, en los momentos de miedo. Porque tengo que confesar que como pastor tengo miedo. Me quiero esconder o termino escondiéndome, porque es lo más fácil cuando debemos debatir sobre el Evangelio, sobre problemáticas sociales que incomodan especialmente en una sociedad polarizada o dividida, donde te acusan de estar de un lado o del otro, o si no, de ser tibio. Porque es más fácil dejar todo como está y no perder ni ganar nada. El llamado que Dios nos hace en este texto es a no tener miedo, a no escondernos cuando debemos hablar de la desigualdad que se genera, cuando debemos hablar de cómo muchos utilizan el dinero para explotar a otros. Debemos no tener miedo cuando tenemos que hablar de todo aquello que genera pobreza, cuando debemos hablar de aquellos que utilizan el dinero para la timba financiera, para generar desigualdad, una timba donde pierden muchos y ganan solo unos pocos. Dios nos llama a no escondernos cuando debemos hablar de aquellas problemáticas que golpean nuestras puertas y que nos demandan acompañamiento e intervención. Dios nos llama a no tener miedo cuando debemos hablar de las distintas formas de violencias que atraviesan nuestras comunidades en un mundo fragmentado por el odio. Este texto me recuerda a un poema de Pedro Casaldáliga, un sacerdote que trabajó en Brasil. En ese poema dice: al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. La buena noticia es que en nuestras comunidades tenemos el corazón lleno de nombres. Nombres de personas que encontraron un lugar donde fueron acompañados en diversos momentos. Tenemos el corazón lleno de nombres, de niños que no fueron abandonados, de niños que fueron acompañados en su pobreza, de mujeres que fueron empoderadas. Tenemos el corazón lleno de nombres, de la solidaridad que hemos dado a otros. Este capítulo 25 termina con la parábola del juicio de las naciones, de aquellos que no se han escondido y que no han tenido miedo frente al Jesús necesitado, frente al Jesús migrante, frente al Jesús enfermo, frente al Jesús en la cárcel. No tengamos miedo, no nos escondamos, no escondamos nuestros talentos, porque podemos llegar a no ver a Jesús, porque se nos va la vida, pero principalmente porque Dios multiplica el amor. Amén.
Amado Dios, ponemos en tus manos a todos los que han sufrido en este tiempo por la pérdida de un ser querido. Que tu gracia y amor consuele a todos los corazones quebrantados y almas abatidas. Acompaña y hazte presente renovando la fe y también la fuerza de todos aquellos que están enfrentando alguna enfermedad. Te pedimos, Señor, por todo el personal de salud, por los docentes, por todos aquellos trabajadores que multiplican sus esfuerzos y dones para cuidarnos y acompañarnos en este tiempo. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, que no tenga miedo de ser fiel a tu evangelio, que no se esconda frente a todos aquellos que golpean nuestras puertas, clamando por justicia y verdad. Te pedimos, Señor, que tengamos conciencia de tu creación. Danos la sabiduría para cuidar nuestra madre tierra y que sus frutos se multipliquen para que todos puedan comer y tengan techo y trabajo. Te pedimos por todos aquellos que son líderes, que tienen poder y gobiernan en sus tareas, que puedan hacer que la justicia se multiplique, que la igualdad en la sociedad llegue a todos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, con la oración que nos enseñaste diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Vuelva el Señor su mirada a nosotros y nos conceda su paz. Amén.